Estamos de nuevo ubicados en las instalaciones del Hospital Quirón Salud, aquí en Barcelona, y vamos a charlar durante 2 minutos con nuestro invitado, con el doctor Javier González Lagunas. Recordemos que el doctor Javier González Lagunas es director médico de Cumax Dental y jefe de servicio de maxilofacial del Hospital Quirón Salud, aquí en Barcelona. Doctor, evidentemente es un placer reencontrarnos de nuevo. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos. Siempre eres bienvenido. Gracias, doctor. Hoy vamos a abordar un tema en concreto, un tema interesante, como todos los que usted nos comenta, quizá no demasiado conocido, pero antes de entrar un poco más a fondo en el tema, me gustaría recordar para aquellas personas que quizá van a verle a usted, en este caso, por primera vez y que no han podido escuchar diferentes entrevistas que hemos realizado o incluso algunos de los vídeos que tenemos en las redes sociales, me gustaría que muy brevemente nos explicara cuál es el concepto de Cumax Dental. ¿Qué ofrece la clínica Cumax Dental dentro del ámbito tanto de la cirugía maxilofacial como en el aspecto de la salud bucodental? Nosotros somos un servicio que aunamos la especialidad de la cirugía oral y maxilofacial y la odontología en un solo espacio, de forma que permitimos que el paciente afectado por problemas de esta zona topográfica pueda ser tratado en un solo centro y, como nos gusta decir, en un entorno de excelencia, calidad y alta seguridad. Evidentemente, doctor González Lagunas, entiendo que el hecho de que Cumax Dental esté físicamente situado dentro de las instalaciones del Hospital Quirón Salud es un valor añadido, es una garantía añadida, porque cualquier tipo de recurso que pueda necesitarse a nivel de tecnología, a nivel de aparatología, lo tienen ustedes a pedir de boca. Exactamente, estamos en uno de los mejores hospitales privados de Barcelona y digamos, todas las infraestructuras de las que disponemos aquí nos dejan en una posición única en comparación con otros cirujanos maxilofaciales de la ciudad. Cumax Dental, doctor, tiene un lema que especialmente a mí me atrae mucho, me interesa mucho que además usted lo explique, aunque sea brevemente. Menos cirugía, pero con los mismos resultados. ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de este eslogan? Estamos buscando lo que se llama la cirugía mínimamente invasiva, es decir, hacer unos procedimientos con unas incisiones mínimas o incisiones invisibles. La cirugía sin incisiones es prácticamente no existe, pero lo que estamos haciendo es intentar ocultarlos o minimizarlas al máximo. Para eso nosotros tenemos equipos que nos permiten hacer, por ejemplo, artroscopia, es decir, en lugar de hacer cirugía abierta de la articulación temporomandibular, lo que hacemos es hacer procedimientos a través de pequeños orificios en la piel que nos permiten visualizar perfectamente la articulación, o bien podemos hacer sialoendoscopia, que es un procedimiento parecido en el que introducimos una óptica por los conductos salivales y de esa forma podemos lavar las glándulas salivales, extirpar cálculos. También hacemos otros procedimientos como son la cirugía ortognática, la mentoplastia, que es un tratamiento que consiste en cortar el mentón. Pues en estos momentos lo podemos hacer con unos instrumentos que nos permiten un corte mucho más fino y con unas técnicas con unas placas preformadas y con unas guías de corte que nos permiten acelerar el procedimiento, hacerlo menos traumático al paciente y, consecuencia, que tengan un postoperatorio mucho mejor. Como usted ha comentado, doctor, diferentes tratamientos, diferentes posibilidades que algunas de ellas ya hemos ido comentando y otras iremos comentando en un futuro. Pero hoy vamos a centrarnos en los llamados implantes cigomáticos, que eso tiene mucho que ver, por lo que yo sé, hasta donde yo llego, doctor, con aquellos pacientes que presentan una calidad o una cantidad de hueso insuficiente, ¿verdad? Más o menos es esto. Exactamente. Los implantes cigomáticos surgieron como una alternativa a los injertos de hueso en los pacientes que tenían una atrofia muy severa del maxilar superior. Es decir, cuando el paciente pierde los dientes y no se trata con implantes, ese hueso que deja de ser funcional se pierde, se atrofia y pierde altura y anchura. Sus dimensiones van menguando progresivamente. De forma que si pasan mucho tiempo, el terreno de juego donde vamos a tener que colocar unos implantes dentales desaparece. Entonces, para
paliar ese problema, tradicionalmente teníamos las técnicas de aumento, los injertos de hueso, es decir, cogíamos hueso artificial o hueso propio del paciente, que podía ser desde zonas de dentro de la boca o hasta la cadera, dependiendo de lo que necesitáramos, poníamos ese hueso en el maxilar superior y después, al cabo de un tiempo, colocábamos los implantes. Hace unos años surgió una técnica que son los implantes cigomáticos, y los implantes cigomáticos lo que permiten, o sea, lo que hacen en realidad es ir a buscar una zona que no se atrofia, que es el hueso cigomático, el malar, el pómulo. Entonces, esta zona de aquí. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, a través de la boca, vamos a utilizar unos implantes que son muchísimo más largos que los implantes normales, pero nos vamos a anclar en el hueso cigomático, que nunca se pierde, nunca se atrofia. De forma que vamos a poder colocar unos implantes en pacientes en los que incluso en los que no hay otra posibilidad de tratamiento. Así que esto lo puedo enseñar aquí. Esta sería un cráneo de un paciente donde ha perdido todo el hueso. Entonces, estos implantes cigomáticos entran por aquí y salen justo debajo de la órbita. Entonces, son unos implantes de unos 40 milímetros habitualmente, 40-45 milímetros, y con 4 implantes instalados de esta manera se puede dar una solución al paciente con una pérdida de hueso severa. Doctor Javier González Lagunas, ha hablado usted de pérdida de hueso y básicamente se ha referido, o he creído entender que se refería usted a maxilar superior, que es donde se da, pregunto, mayormente esa pérdida de hueso, ¿o no necesariamente es el único lugar? No necesariamente. Puede afectar la pérdida de hueso, la atrofia ósea se produce tanto en el maxilar como en la mandíbula. Lo que pasa es que las condiciones de restauración son diferentes. En el maxilar normalmente la atrofia se produce inicialmente sobre todo en la zona posterior, en la zona de la tuberosidad y el seno maxilar, mientras que en la mandíbula el problema nos lo encontramos también en el sector posterior, casi a veces con la exposición del nervio dentario. Esa pérdida de hueso de calidad o cantidad ósea, cuando se produce, ¿se sabe el porqué, razón o razones principales que producen esa pérdida de masa ósea? La pérdida de los dientes. O sea, este es el perfil de bruja que vemos perfectamente en los grabados de Goya. Este perfil del paciente anciano desdentado, donde los labios se hunden. ¿Por qué? Porque los dientes mantienen vivo al hueso. En el momento que sacamos los dientes, ese hueso deja de funcionar y se atrofia. Entonces, esa atrofia, que te comentaba, se produce en un sentido vertical, se pierde la altura de hueso, y en un sentido transversal, el hueso cada vez es más estrecho. De ahí pues la importancia de restituir cuanto antes esas piezas dentales a través de los implantes para paliar o para evitar que esa progresión de la pérdida de masa ósea vaya avanzando. Los implantes cigomáticos también, doctor, evidentemente, tienen, entiendo, y usted quiero que me lo corrobore, básicamente dos funciones. Una es precisamente la funcional para comer, para masticar, que es fundamental, es básica, y la otra, digamos que es el aspecto también estético o cosmético. ¿Normalmente se conjugan los dos aspectos cuando se trabaja este tipo de implantes? Desde luego, el paciente mejora su autoestima, puede irse a merendar tranquilamente con sus amigos con la seguridad de que esa prótesis, o sea, en el momento que ponemos unos implantes cigomáticos, el paciente lleva una prótesis fija. Eso quiere decir que esa prótesis no se cae, no se mueve, no causa úlceras, no causa inseguridad al paciente. Está ese aspecto funcional, pero también está el aspecto estético. Los pacientes edéntulos, los pacientes desdentados que no tienen ningún diente, se consideran inválidos orales. ¿Por qué? Porque hay un componente funcional y un componente estético. Hay pacientes que yo he visto, nos han venido a ver pacientes con mascarillas tapándose la boca por ese complejo tan importante que tienen por la pérdida de dientes. Hablemos también, doctor, explíquenos un poco, por favor, la técnica, porque hablamos, evidentemente, de una intervención quirúrgica, para que nos hagamos una idea en qué consiste esta intervención y si pueden realizarse uno o varios implantes en el mismo acto quirúrgico. La técnica la realizamos normalmente en quirófano y la realizamos con anestesia general. El paciente no hace falta que ingrese, pero lo hacemos de esta forma, y podemos realizar las extracciones y la colocación de los implantes simultáneamente. Normalmente para
La técnica de los implantes cigomates consiste en la instalación de 4 implantes, 2 en cada lado, y esos 4 implantes, que es la técnica QUAT, permite colocar una prótesis fija implante soportada en el mismo momento, de forma que el paciente viene a quirófano, le hacemos la instalación de los implantes, a continuación entra el odontólogo de nuestro equipo y le fabrica una prótesis fija con la que sale del quirófano. Es un procedimiento en total puede ser de unas 3 horas y media, 4 horas, y el paciente a media tarde se puede ir a casa tranquilamente. Doctor, el paciente sale de quirófano con la prótesis colocada y puede irse a casa tranquilamente. A posteriori, después, se requiere, pregunto, algún tipo, que usted me dirá que sí, de revisión, de control periódico para ver de alguna forma pues, la solidez de esos implantes o si se puede producir o no algún tipo de circunstancia no prevista. Cuéntenos un poco. Todos los pacientes son revisados a unos 15 días aproximadamente. Con la técnica que utilizamos nosotros, que es la técnica extramaxilar, el índice de complicaciones es muy bajo y normalmente a los 3 meses lo que se hace es desmontar esa prótesis que lleva el paciente, comprobar que los implantes están sólidos. Los implantes cigomáticos tienen un índice de éxitos superior al 95%, pero normalmente se hace de esta manera, y entonces a los 3 meses ya se le fabrica una prótesis definitiva que podrá llevar de por vida. Claro, esa prótesis definitiva es la que sustituye a la prótesis, digamos, provisional y que una vez ya está totalmente implementada en la cavidad bucal, el paciente prácticamente se olvida de que lleva unos implantes, ¿no? Así es, pero nosotros insistimos en la necesidad de las revisiones periódicas. Yo siempre digo lo mismo a los pacientes, ¿no? Los implantes son para siempre, pero sus dientes también lo eran. Entonces, si no se cuidan los implantes, el futuro de los implantes puede ser igual de malo que esos dientes que el paciente perdió. Entonces, necesitamos que el paciente sea responsable, consciente de la necesidad de las revisiones y del mantenimiento. Es decir, no solamente está nuestra actuación quirúrgica, sino que el éxito a largo plazo depende mucho de esos cuidados que el paciente tenga. Claro, doctor, cuidados que entiendo lógicamente que incluyen mantener una perfecta higiene bucal, vamos, como si fuesen sus propios dientes. Ese es el primer paso fundamental para el éxito. Hablaba usted ahora, doctor, de que este tipo de implantes cigomáticos tienen una capacidad de éxito altísima. Hablaba usted del 95%, prácticamente son porcentajes elevadísimos, pero también a modo de información, cuando un implante falla, ¿por qué falla? Normalmente falla por algún problema de infección o falta de osteointegración. En algunos casos pueden producirse alguna sinusitis, esos implantes muchas veces entran a través del seno maxilar y algunos pacientes, si hay alguna sinusitis acompañante, puede complicar el procedimiento. Una vez el implante o los implantes están ya perfectamente controlados, la intervención ha sido un éxito, el paciente desarrolla su vida con absoluta normalidad, no existe a lo largo de los años, no existe la posibilidad de algún tipo de complicación. ¿Se ha dado algún caso? Las complicaciones a largo plazo son más de la prótesis que de los implantes. Es decir, una vez el implante está integrado, generalmente es raro que haya un fracaso de la osteointegración. Es decir, por eso esperamos 3 meses. Es decir, a los 3 meses se hace la prótesis porque sabemos que si el implante está cogido, tal como lo explican los pacientes de forma coloquial, si el implante está bien cogido no va a fallar. Los problemas que pueden dar a largo plazo son problemas de la prótesis, que la prótesis se fracture, por ejemplo, si el paciente es un paciente apretador, o que haya problemas en la encía, en la zona de emergencia del implante, pero eso también depende muchas veces del grado de higiene del paciente, o muchas veces no es que el paciente no se cepilla, sino que se cepilla mal y no conoce la técnica, ¿no? Entonces eso puede producir una cosa que se llama una periimplantitis, una inflamación de la encía que rodea la emergencia del implante. Claro, es muy fácil decir, no, yo me cepillo los dientes cada día. Otra cosa, como usted nos comenta, doctor, es que se haga correctamente. Es fácil, pero requiere una cierta técnica, ¿verdad?
Doctor, hay una cuestión que antes de hablar de la mentoplastia, que es otro tema que queremos abordar ahora, que no quiero que se me olvide porque hemos hablado de la técnica quirúrgica, hemos hablado de cómo se instalan esos implantes cigomáticos, nos ha hablado usted del procedimiento, pero quisiera saber, para despejar cualquier duda de quien pueda estar viéndonos, ¿es una intervención, pregunto, aparatosa? ¿Es una intervención que, digamos, requiere un tiempo de quirófano importante y que el paciente a posteriori del posoperatorio, digamos que vaya a pasarlo un poco mal? En realidad no. El paciente apenas se queja de dolor. Son muchos pacientes mayores. Los pacientes mayores tienen mayor tendencia a tener una cierta fragilidad capilar y a veces aparece un hematoma. El hematoma es muy aparatoso, pero generalmente no duele. Y el hecho de que el paciente salga de quirófano con la prótesis colocada hace que su tolerancia a las molestias sea mucho mayor que en los casos que sale sin prótesis. Correcto, doctor. La mentoplastia, que es un procedimiento también quirúrgico en este caso, que busca, entiendo, aumentar un poco la proyección del mentón. ¿Por qué se utiliza? ¿Qué tipo de pacientes, qué perfil de pacientes requieren una mentoplastia? Bueno, la mentoplastia en realidad no es solamente el avance del mentón, sino que es una corrección de la posición, forma o tamaño. Cualquiera de las tres cosas lo podemos hacer con el mentón. El mentón lo podemos llevar hacia adelante, llevar hacia atrás, reducir verticalmente, poner injertos. Es decir, es una cirugía, igual que la rinoplastia, no siempre vamos a reducir la nariz. Hay pacientes que tienen una nariz en silla de montar y entonces lo que vamos a hacer es poner injertos para dar más volumen a la nariz. En el mentón sucede lo mismo. Hay pacientes que tienen un mentón muy prominente y lo que vamos a hacer es reducirlo para dar un volumen menor, y hay otros pacientes que tienen un perfil retrasado, el famoso perfil de pájaro que se hablaba antiguamente. Lo que vamos a hacer es una intervención para darle más volumen, más proyección, para adelantarlo. La mentoplastia, entonces, doctor, pregunto, ¿se utiliza básicamente por un tema estético o también tiene aspectos funcionales que hay que resolver? La mentoplastia es un procedimiento puramente estético. La mentoplastia, lo que hace, el mentón no tiene ninguna función. Lo que pasa es que la mentoplastia en muchas ocasiones, la mentoplastia se puede realizar de dos maneras, ¿no? Se puede realizar como un procedimiento aislado. Es decir, vamos a correr solamente el mentón, pero muchas veces nosotros lo hacemos con... ¿recuerdas cuando hablamos el otro día de la cirugía ortognática, que vamos a cambiar la forma del maxilar y de la mandíbula? En esos casos podemos cambiar la forma del maxilar y de la mandíbula y añadirle una mentoplastia que nos va a permitir conseguir una mejor estética. Con el maxilar y la mandíbula conseguiremos que los dientes encajen mejor y en consecuencia una mejor función, pero cuando hacemos una mentoplastia lo que vamos a hacer es mejorar aún más la estética del paciente. Y, lógicamente, como cualquier tipo de intervención, entiendo que el paciente o la paciente, no sé si este tipo de intervención se solicita más por parte de hombres o mujeres, ahora nos lo cuenta, pero sí que serán necesarias ciertas precauciones, ciertos cuidados tras la intervención. Háblanos un poco. Bueno, la mentoplastia, tal como lo hacemos nosotros, lo que se llama una osteotomía horizontal del mentón. Lo que hacemos es hacer una pequeña incisión en la zona por la encía. Todo esto lo hacemos por dentro de boca. A los cirujanos maxilofaciales no nos gusta dejar incisiones en la piel. Intentamos utilizar las cavidades de la cara para hacer nuestras incisiones. Hacemos una incisión en la parte interna del labio y entonces lo que hacemos es con un bisturí piezoeléctrico, que es un bisturí que funciona con ultrasonidos, que nos permite un corte muy limpio, separar el mentón del resto de la mandíbula, y que ese mentón, que una vez lo tenemos separados, lo fijamos en la posición que deseamos. ¿Qué ha cambiado últimamente? Pues en primer lugar el uso de este bisturí piezoeléctrico, que hace que el postoperatorio del paciente sea mucho menor, que el sangrado sea apenas inexistente, el corte es mucho más limpio. Por otra parte, la cirugía virtual nos ha permitido planificar previamente el caso, y yo, antes de llevar al paciente al quirófano, ya sé si voy a tener que hacerle un avance de 6, 8 o 10 milímetros, y voy a saber si tengo que hacerle una angulación del corte de 15, 20 o 30 grados. Entonces, esa planificación que yo he hecho previamente en el ordenador, después me van a preparar lo que se llama una guía de corte, que es una especie de plantilla con la que yo voy a saber exactamente dónde voy a tener que hacer los cortes del paciente, y no me voy a equivocar ni en un milímetro.
Entonces, con esa guía de corte voy a hacer la intervención mucho más rápido y además voy a tener una placa, que es el material de osteosíntesis, lo que va a permitir llevar el mentón, fijar el mentón en la posición deseada, que la voy a colocar también de una forma inmediata, porque ya la tengo preparada de antemano con la cirugía que he hecho previamente. Entonces, todo esto hace que ese procedimiento sea mucho más corto. O sea, me obliga a mí a trabajar previamente, a tener el caso preparado, pero el momento que el paciente va a quirófano es todo menos traumático, más corto y con menos movilidad. Claro, y en el posoperatorio el paciente cuando sale de quirófano necesita unos días, entiendo, de estar un poco a dieta, supongo que no podrá comer alimentos sólidos, dieta líquida. ¿Cómo funciona esta fase del posoperatorio? Recomendamos al paciente que esté unos días con una dieta blanda, el primer día una dieta líquida, a partir del segundo o tercer día una dieta blanda, evitando comer cosas especialmente duras, cosas que le puedan molestar en la zona de la herida. A veces es menos la dureza que el hecho de que hayan bordes que puedan molestar al paciente, y evidentemente tiene que evitar deportes de contacto durante unas semanas para evitar movilidad de ese fragmento que hemos fracturado. Doctor, un par de cuestiones más. ¿En qué plazo de tiempo se considera que esa mentoplastia ya está consolidada y el paciente puede olvidarse y puede hacer su vida cotidiana, incluyendo actividades deportivas, etcétera? En fin, lo que hacía antes. ¿El tiempo aproximado cuál sería? 6 semanas. Yo recomiendo a los pacientes que eviten cualquier deporte de contacto en 6 semanas, que es el periodo de consolidación ósea habitual. Habla usted, tanto en el tema de la mentoplastia como en otras técnicas quirúrgicas que hemos abordado hoy y en otras ocasiones, que lo que se intenta es que las cicatrices vayan por el interior siempre, para que no sean visibles, ¿no? Esas cicatrices que están ahí pueden llegar a molestar, o el paciente se habitúa a ellas, desaparecen con el tiempo. ¿Cómo queda el tema de cicatrices internas en la cavidad bucal? La mucosa oral es muy agradecida, excepcional. No hay queloides como hay en la piel, y el paciente nunca ha tenido quejas sobre una cicatriz en la boca. Doctor, por último, un poco en base a lo que hemos hablado, por ejemplo, en cuanto a la mentoplastia, ¿qué perfil de pacientes son los que solicitan este tipo de intervención? Normalmente son pacientes jóvenes, muchas veces son pacientes a los que tú le recomiendas, es decir, son pacientes que vienen a hacerse una cirugía ortognática convencional para mover esos maxilares con los dientes. Le digo, oye, necesitas hacerte esto porque vas a mejorar mucho más. Ese tratamiento del perfil, por el fondo, la mentoplastia asociada a la rinoplastia es una perfiloplastia, es un tratamiento del perfil, hace que el paciente se vea de una forma mucho mejor que con procedimientos convencionales. Claro, y respecto a lo que decíamos antes, el tema de los implantes cigomáticos, entiendo que tendrá ya mucho más que ver con la edad, por esa pérdida de masa ósea que ocurre, no siempre, pero acostumbra a ocurrir con el paso de los años. Un poco el perfil sería este, ¿no? Es raro tener pacientes jóvenes a los que haya que colocar implantes cigomáticos, o son pacientes que, por el motivo que sea, han perdido los dientes muy jóvenes y son portadores de una prótesis fija, o son pacientes que han sufrido un traumatismo, por ejemplo, que han sufrido traumatismo y han perdido hueso por el traumatismo, o pacientes que han pasado por un tumor. Otra de las indicaciones de los implantes cigomáticos son el paciente que ha tenido, por ejemplo, un cáncer en el seno maxilar, y hemos tenido que hacer una maxilectomía, una extirpación de parte del hueso maxilar. Entonces, el hueso cigomático es la opción que podemos ofrecer a esos pacientes para solventar esa pérdida de dientes. Doctor, pues concluimos. Me gustaría, como es habitual, que nos indicara, que se dirija a la cámara y que nos informe sobre lo que hay que hacer, los pasos previos a seguir, si cualquiera de las personas que van a vernos, que van a verle a usted en redes sociales, quieren contactar con el equipo médico de Cumax Dental. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Es muy fácil. Nosotros estamos en el Hospital Quirón Salud Barcelona, está en la Plaza Alfonso Comín 57, la salida de la Ronda de Dal número 6, al lado mismo de la Ronda de Dal. Estamos en la planta 0, en el exterior del hospital, y nuestra página web es Cumax Dental, es fácil de encontrar, y también pueden utilizar nuestro número de teléfono directo, que es el 93 255 40 94. No se preocupen, porque ahora saldrá en pantalla pues toda la información que el doctor acaba de facilitarnos, el logo, la dirección, el teléfono, para que ustedes puedan acceder a esos servicios de Cumax Dental. Doctor, muchísimas gracias. El doctor Javier González Lagunas es director médico de Cumax Dental y jefe del servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Quirón Salud aquí en Barcelona. Gracias y hasta dentro de pocos días. Nos vemos en pocos días.